Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la última sesión parcial de lo que fue el taller de comprensión lectora. Espero que lo que hasta el momento se ha compartido por aquí les haya servido para más que mejorar, disfrutar esta actividad que es la lectura, que bueno, como sabrán, pues es una herramienta básica para el aprendizaje y bueno, por supuesto que también para lo que es la resolución de pruebas como las que se van a enfrentar muchos de ustedes en mayo del 2023 y si tengo por aquí alguien que va a aplicar el Colbatch, pues en marzo, ¿sale? Entonces, en la sesión anterior, para quien no estuvo ayer, eh, estuvo enfocada en, no mentira, el jueves. Ayer fue resolución de ejercicios, perdón por ahí por el blooper. Lo que vimos el día jueves fue identificar cuáles son los textos académicos, más o menos sus características, sus estructuras y algunos consejos para poder, digamos, atacarlos, ¿no? O ser más eficientes con lo que es la comprensión lectora. Ahora vamos a la contraparte, que es la comprensión de textos literarios, que aunque aparentemente son más sencillos, me he encontrado con la gran sorpresa en mi breve, pero muy intensa experiencia como profesor de español literatura en este tipo de cursos, que les cuesta más trabajo que incluso los académicos, ¿no? O sea, me resulta muy interesante, cuando en teoría los textos de corte literario son más sencillos e incluso disfrutables, ¿no? Entonces aquí aparece un fenómeno bien interesante y bueno, para ir calentando motores, me gustaría saber quién de los aquí presentes tiene dificultades para leer cuentos, poemas, relatos, novelas, fábulas. Bueno, aquí incluso podrían involucrar acertijos, adivinanzas. ¿A quién le cuesta trabajar ese tipo de textos? A mí sí, porque yo siento que hay momentos en los que estoy enfocada leyendo y me gana el sueño. Ujú. Estás en el audífono, ya sabiendo. Ok, suena eso muy interesante. Habría que checar si tal vez eso sea porque lo estás realizando en un entorno inadecuado o incluso ya en estado de agotamiento. Incluso también tiene que ver con que la redacción del texto pues, te aburre o el tema no sea el que conecte con tus intereses, ¿no? Entonces, estaría interesante averiguar por qué, no sé si lees muy de noche o te obligan a leerlo o en un estado de agotamiento, no lo sé. A lo mejor hasta el formato. Fíjense que en mi caso, yo al momento de leer PDFs en electrónico o un documento en electrónico, pues después de un ratito también me da sueño. Y yo pienso que es por el esfuerzo que implica leer en electrónico, que como sabrán, pues es muy difícil que leer en físico. Es más trabajo, ¿no? Pues habría que checar ahí. Pero bueno, interesante. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que le cueste trabajo leer textos literarios. A mí también me cuesta mucho trabajo leerlos. Órale, tú sí me sorprendiste, más porque me habías dicho por privado que te encantaba leer cuentos. Ah, sí, de hecho a mí me gusta mucho leer los cuentos, pero lamentablemente, bueno, las lecturas que me dejaban no aplicaban eso, entonces como que empecé a dejar ese fanatismo que yo tenía, entonces me complicó la lectura. Ok, ok, ok. Bueno, también mucho tiene que ver la obligación, ¿no? El que te obligan a leer X o Y lectura y sea inadecuado. Les comento porque eso resulta ser
una especie de tortura china para los chamacos de educación básica, primaria, secundaria e incluso preparatoria, que así de sopetón les digan, tienes que leer esto. De pronto, pues no es algo que incluso entiendan. Sobre todo si hablamos de textos de literatura clásica, vaya, desde griegos, romanos, cuentos medievales, hasta incluso textos más contemporáneos, ¿no? Entonces es todo un show, pero bueno, ahí es en donde la labor del profesor pues, resulta bastante útil. A mí en lo personal, aunque desde peque me aventaron a leer al Quijote y eso, bueno, en mi caso tuve la fortuna de que antes de que la escuela me corrompiera de esa manera o me torturara de esa forma, yo tuve la oportunidad de leer algunas reseñas o adaptaciones juveniles en una enciclopedia que tenía mi abuelita. Que bueno, esas adaptaciones eran muy buenas, entonces me engancharon las historias y para cuando llegó la escuela, o llegó el momento de enfrentarme a esas obras, pues ya tenía una base y pues estaba dispuesto a apreciarlas, ¿no? Cosa que, bueno, desafortunadamente no todos tienen ese privilegio. Y por otra parte, pues también agradezco mucho que haya tenido profesores de élite que fueran muy sensibles con nosotros, que pusieron el alma en ubicarnos y resaltar la belleza de esas obras y por qué valía la pena leerlas. Que por cierto, jamás nos obligaron, ¿no? Tuve la fortuna de tener desde primaria hasta bachillerato profesores que no nos obligaban a leerlos, nos invitaban. Entonces eso, pues es muy distinto, uno se sentía incluido. Y además les digo, nos daban reseñas que, bueno, a mí en lo personal me emocionaban bastante. Entonces, bueno, tristemente no es un caso general. Entonces, bueno, las limitaciones a los textos literarios, pues van a provenir de diferentes causas, ¿no? Entonces, a manera de introducción, ya para ir cerrando, les puedo decir que aquí vamos a ver a la literatura más que como una herramienta de aprendizaje que se vale. En la lite uno puede encontrar incluso reflexiones de corte filosófico. Al final la literatura recopila en experiencia de vida de una comunidad, pero también es ante todo un arte. Y ustedes sabrán que el arte, sin importar qué disciplina sea, pues tiene un enfoque vital, ¿no? En ese punto a mí me encanta recuperar el arte porque em, no te preocupes, Maite, porque nos hace ver que hay más allá, no es tan plano, ¿no? Nos inspira o nos motiva a tener creatividad, a generar fantasía, la imaginación, en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que hoy vamos a ver es identificar en primera instancia qué onda con la literatura, cuáles son las características de un texto literario. Nos vamos a ir de volada con lo que es las particularidades generales de los distintos géneros literarios que hay, la narrativa, la lírica y la dramática, o sea, lo que es la parte narrativa, novelas, cuentos, leyendas, dramático tiene que ver con obras de teatro y lírico, vamos a hablar de lo que es la poesía, vamos a ver por ahí lo más general. Eh, no me voy a quedar tan a profundidad porque eso también lo vamos a recuperar en su momento en LITE, ahí le vamos a dar un poco más de espacio. Y bueno, ya de ahí vamos a otro tema que también resulta importante destacar porque eso llega a dificultar la comprensión lectora y es la referencia a las figuras retóricas o recursos literarios, ¿no? Metáfora, onomatopeya, hiperbatón, que bueno, los vamos a ver un poco más en forma, aunque es un tema que también no nos volvemos a encontrar en LITE.
ya cuando estamos en el curso que inicia en enero, porque el identificar esas figuras retóricas va a permitir comprender el mensaje. Y por supuesto que eso incluso también va a ampliar más nuestro vocabulario y la comunicación, tanto oral como escrita. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la sesión de hoy. Y por supuesto que vienen las técnicas o tips para poder sacarle jugo a este texto, a este tipo de textos, ¿no? Entonces, bueno, ya de manera más formal, como objetivos, me planteo en este ratito que conozcan qué es un texto literario y sobre todo lo distingan de un texto académico. Aunque, como ya les había comentado en otras ocasiones, em, llegan a tener ciertas cosas en común, ¿no? Se llegan a parecer, aunque bueno, no son iguales. De ahí partir a la clasificación de los documentos, que fue lo que les platiqué, los diferentes tipos de textos literarios que existen y las figuras, ¿vale? ¿Hay algún comentario, duda respecto a lo que vamos a hacer ahora? No, profe, ninguna duda. Perfecto. No, profe. ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Entonces, nos vamos a arrancar. Para empezar, ¿qué entienden ustedes por un texto literario? ¿Qué sería el texto literario? Los cuentos, las novelas, los refranes, los, las adivinanzas, los acertijos, todas esas cosas, ¿no? ¿Ok? Tienes una referencia de ello, pero ahora intenta explicarlo. ¿Cómo podrían definir a un texto literario? ¿Alguna o algún valiente? No, no se apenen. Traten de vencer esos nervios. Mediante un tema específico, ya sea explicación de la novela, también puede ser explicación, algún... Cassandra, tienes muy bajito el micrófono. No sé si pudieras subir más el volumen. ¿Y ahora? Ah, perfecto, ahora sí. Ya vi el error. Bueno, yo nada más decía que, bueno, el texto literario viene siendo el cuento, la novela o también alguna cuestión poética, pero entre ellos se va a definir por más que nada por la estructura de la esencia del autor, cómo te va a envolver en lo plasmado en tinta. Ok, ok, más o menos. Ahí hay más particularidades. Bueno, para ir develando el misterio de lo que es un texto literario, básicamente es un texto que va a utilizar el lenguaje de una forma estética que se va a plantear, provocar en el lector una emoción estética y que a su vez va a recuperar las experiencias de una realidad representada por el autor. O sea, si bien un texto literario puede tomarse como una herramienta de enseñanza, incluso como un bosquejo de un aporte filosófico,
no es su principal función. Su principal función es conmover, es visibilizar una interpretación de la realidad y al mismo tiempo una canalización de las emociones. Evidentemente, mediante un lenguaje que plantee belleza, ¿sale? Y eso se puede hacer de distinta forma, ya sea en prosa, es decir, de corridito, o en verso, y a través de un cuento, como ustedes bien lo comentaron, un poema, una obra de teatro, incluso como un ensayo. Si ustedes se ponen buzas y buzos y leen un ejemplo de las muchas publicaciones que hay en Facebook o en Instagram, en Twitter no, porque es más chiquito, pero sobre todo en Facebook, y ven a una persona que da su opinión sobre X o Y tema y lo argumentan de una manera, digamos, amateur, no formal, ahí estamos viendo un ensayo literario, porque está argumentando su opinión y su postura ante algunas circunstancias que han sucedido o contando algo que pasó, ¿no? Sobre todo cuando hay un tema polémico y ya saben que ahorita estamos en la época en que todo el mundo es líder de opinión, ¿no? Y digo, pues válido, pero ahora sí que hay límites, ¿no? Pero bueno, ahí están viendo un texto que pudiera asumirse como un ensayo literario. La diferencia, por ejemplo, con el ensayo académico, que va a ser el pan de cada día de aquellas personas que se van a meter a carreras de índole de ciencias sociales o de humanidades, es la formalidad. En el ensayo literario es opcional que, por ejemplo, se busquen fuentes, eh, haya un aparato crítico, es decir, notas al pie, aclaraciones metalingüísticas. Muchos literatos lo llegan a hacer y es totalmente válido, pero pues bueno, no es obligatorio. Muy a diferencia de un ensayo académico en donde sí tiene que haber un fundamento, ¿no? Entonces un texto literario es en ese punto más disfrutable, ¿sale? Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario, aclaración. No, profe, ninguna duda. Perfecto, los demás, Todo bien, profe. todo bien, muy bien. Bien, entonces ahora vamos a ver ya de manera profunda qué características tiene un texto literario. Bueno, aunque se esté hablando de cosas serias, hay una cierta subjetividad, es decir, una perspectiva personal ante lo que está pasando. Por ahí hay autores como Eduardo Galeano, que además hace muy buenas novelas, o José Saramago, que llegan a dar su perspectiva de determinados temas, ¿no? Entonces, aunque tienen cierta base y pueda haber veracidad en lo que plantean, pues no abandonan ese límite de que es su percepción. Las novelas o cuentos, aunque retomen un hecho que sí sucedió, no deja de ser subjetivo, ¿vale? Otro elemento muy importante va a ser la libertad de creación. Un texto literario tiene mil y un formas. Y quizá ahí también podemos encontrar una limitación a entenderles, ¿no? No siempre tiene esta estructura de inicio, clímax o nudo y conclusión. No, no siempre es así. Tampoco no siempre se presenta un tiempo lineal, es decir, de atrás hacia adelante, el pasado al presente. Hay autores que juegan con eso. Si por ahí alguien de ustedes ubica a Gabriel García Márquez, Sí, profe. bien, ¿han leído o han escuchado hablar de Cien años de soledad? Sí,
¿Lo leíste, Alejandra? No lo he acabado de leer, profe, pero sí, lo estuve leyendo. Bueno, aquí va, ¿cómo dicen ahora ustedes? Spoiler. Bueno, spoiler, es una historia buenísima. El libro es un desafío en tanto que juega mucho con las temporalidades. Si uno no está atento a la narración, puede perderse. Sobre todo porque al principio Gabriel te cuenta cuando Aureliano Buendía está a punto de ser fusilado y el cuate tiene un recuerdo de cuando era niño y a las 3 páginas se queda en esa temporalidad. Y luego en el capítulo habla de cuando, en el capítulo que sigue, habla de cuando los nietos ya son mayores. Y así, el cuate barajea mucho con los tiempos. Entonces vemos que se rompe con esta estructura clásica a la que estamos acostumbrados. Cosa que, por ejemplo, no vemos en la redacción de un libro científico o de un artículo. Ellos sí van de lo general a lo particular y mayormente respetan esta temporalidad que va de pasado, presente, hasta los libros de historia, ¿no? Muy pocos historiadores rompen, por ejemplo, con ese esquema de temporalidad, que sí los hay, ¿eh? Pero no todos, la mayoría va de pasado al futuro, del pasado al futuro, en el caso de la literatura, ¿no? Otra novela que también representa em, esa ruptura de secuencia temporal va a ser Rayuela. Me parece que es Cortázar. Sí, creo que sí. ¿Alguien escuchado hablar de Rayuela? Sí, sí, es de Cortázar. Sí, no, este libro que es muy complicado, que lo tienes que leer de atrás hacia adelante. Algo así me habían dicho. No, ese texto es una maravilla. A mí también me costó trabajo, leerlo, pero ese texto es una maravilla porque si tú lees, digamos, en la temporada clásica, del principio del libro al fin, te encuentras con una historia. Pero si lees en otro orden los capítulos, resulta que es otra. Y si lees de atrás hacia adelante, te avientas en otra historia. Es como una especie de... no sé si han visto el juego de Rubik, en donde son unos cuadritos que tienes que mover para formar lados del mismo color. Sí, Hagan de cuenta que así es el bendito libro de la tregua. Se disfruta muchísimo, pero bueno, tiene su chiste. Otra cuestión ahí es cómo se está narrando. O sea, yo no conozco otra obra que sea igual de compleja y al mismo tiempo de creativa. Por ahí hay otro texto que no es fácil de leer, que se llama Farabeuf. Este es de un escritor mexicano, me parece que es Javier Villaurrutia. Ah, no, Salvador Elizondo, perdón por el blooper. Salvador Elizondo. Bueno, el libro, para quien le guste un poco lo que es el misterio, el terror y un poco el sadomasoquismo, ojalá que YouTube no me censure. Bueno, nadie da mis clases, entonces no creo que haya problemas. Farabeuf es la historia de un doctor que se entera de una tortura china que se llama los 1000 cortes y se queda fascinado en conocer el límite entre el placer provocado por el dolor y el sufrimiento. Sobre todo porque el cuate ve una foto de un ejecutado chino en donde por el opio, porque además le ponían opio, o sea, el cuate está cortado, parece ejecución de narcos, y el tipo tiene una cara cuasi orgásmica. Y de hecho está la foto sí existe. Y bueno, este doctor comienza a experimentar con su enfermera sobre dónde se encuentra ese límite. O sea, tiene un toque ahí medio osado. Pero lo interesante de Farabeuf, y creo que por eso es un tanto complicado, es que no es explícito. Salvador Elizondo con esa novela juega mucho con los silencios y hace que tú te imagines y que te quedes con una duda de que realmente el güey lo está torturando o a través del dolor están manteniendo relaciones sexuales o la doñita está sufriendo o qué chihuahuas está pasando. O sea,
esa novela sabe jugar muy bien con los silencios. Ahí es en donde, por ejemplo, entra esta parte de la predictividad de la lectura inferencial que les dije. O bueno, es una forma más de libertad creativa, ¿no? Entonces, si bien no es algo específico de un texto literario, como les decía, un texto académico también puede tener cierta libertad creativa, puede ser muy ameno, pues no es lo mismo, no es lo mismo. Me parece que hay un texto literario rompe con las ataduras que pudiera tener el texto académico y juega con muchas cosas. No es lo mismo, ¿no? Vaya, sin hacerle promoción gratis a la religión, pero la misma Biblia, ¿no? O sea, si ustedes leen los evangelios, tiene su propio ritmo, es bastante interesante. Y los textos bíblicos, por ejemplo, tienen una estructura literaria que no es similar a otros textos de la literatura antigua. Es un agasajo, o sea, también ahí quien se rifó el cómo se redactaban los evangelios de esa manera fue un genio. Se inventó un género literario. Platón con los diálogos socráticos aventó otro género literario, porque a nadie se le había ocurrido hacer una especie como de libro filosófico, pero a través de diálogos que no es propiamente una obra de teatro, ¿no? Entonces eso también vamos con la siguiente categoría que es la variedad. Un texto literario es infinitamente variadísimo. Mm, Aunque hay estructuras básicas y clásicas, no es algo así muy plano. Con los ejemplos que les acabo de comentar, creo que es una buena muestra de ello, ¿no? Otra cuestión, pues es la manera en la que se expresan. No es, no predomina una función referencial de la lengua. Hay licencias poéticas. Se juega mucho con el lenguaje connotativo. em, Se narra, se describe, se ocupa mucho también de las figuras retóricas, y eso quizá sea una cuestión que en ocasiones hace que se complique, ¿no? Sobre todo considerando que la expresión escrita cambia a lo largo del tiempo. O sea, ustedes lean, no sé, el Don Quijote de la Mancha, es la máxima obra de la literatura española. Es un texto que se escribió en el siglo XVI. Y aunque ya está adaptado para que un lector del siglo XXI pueda entenderle, aún así tiene una comunicación, una redacción tan específica que hace que si no tenemos ciertos referentes, pues sea pesado, ¿no? Lo mismo pasa con el Cantar del Mío Cid, por ejemplo. Y bueno, ahí involucramos también los juegos retóricos que se ocupan, ¿no? Por ejemplo, el Mío Cid al final es un poema, entonces eso rebosa de recursos retóricos, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Es cierto que los cantares del mío sí se deben de leer pero cantando? Porque es como una canción. De hecho, la estructura sí efectivamente es una canción porque estamos hablando de la Edad Media. Entonces, esas sociedades eran muy distintas a las de ahora. ¿A qué me refiero? A que no todos sabían leer y escribir. Solamente un grupo muy particular sabía leer, sabía escribir. También había una escasez de textos, es decir, no había acceso a obras escritas, era además muy caro, imagínense copiar a mano. Entonces los juglares, que fueron los autores del Cantar del Mío Cid, pues traían ahí su mandolina, su lira y cantaban. Hagan de cuenta que los cantares de gesta, que son los que relatan estas epopeyas de los caballeros medievales, pues era una especie también como debía de transmitir una noticia a un hecho y que fuera conocido por un público más amplio. Que después esos cantos juglarescos se pasaran al papel y bueno, ya nosotros los conociéramos como un texto escrito, pues bueno, es muy diferente, pero me parece que sí tiene cierto ritmo que uno mismo se imagina que uno está cantando. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el cantar de Rondán, que es otro cantar de gesta,
Y bueno, ahí hay varios textos al respecto, ¿no? La Divina Comedia, por ejemplo, también es un poema. Y es un poema monumental. ¿Sale? Sí, Muchas gracias, profe. de nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bueno, vámonos con, de último, la diversidad de los No, escenarios. El relato te lo puedes encontrar en donde sea. Pasado, presente, futuro, en una isla, en un bosque, en un desierto, en un lugar que ni existe, vaya, o sea, te puedes mover por donde uno se imagina, ¿no? No está anclado a un lugar específico. Es que, bueno, son características que hay que considerar a la hora de aventarse a leer un texto, ¿no? De literatura. Vamos a ver ahora cómo se clasifican. Como se habrán dado cuenta, los textos literarios son un universo. Entonces se van a clasificar las obras según su funcionalidad, es decir, qué objetivo pretenden y los rasgos en común que se tienen. ¿Sale? Entonces, considerando la estructura, el tema o su intencionalidad, tenemos cuatro grandes grupos: el narrativo, el lírico, el dramático y el didáctico. ¿Sale? En el caso del narrativo, podemos encontrarlo mayoritariamente en prosa, es, digamos, lo más común. Aunque también hay narraciones que se pueden hacer en verso. Por ejemplo, los cantos de gesta, aunque son poemas, te están narrando un acontecimiento, ¿vale? De igual manera, pues encontramos versos que están escritos en prosa, ¿no? También ahí tienen los famosos versos libres. A los romances también. En cuanto a los subgéneros, bueno, los narrativos en verso tienen la epopeya, son cantos épicos, los cantares de gesta y los romances. En el caso de la prosa está la novela, novela corta, el cuento, el apólogo, la leyenda, el ensayo, etcétera, etcétera, etcétera. El lírico, que tiene que ver con la poesía, pues bueno, están diferentes tipos como el égloga, la elegía, la oda, la sátira. Todo eso vamos a ir viendo un poquito más a detalle. El teatro, pues están desde la tragedia hasta el sainete, entremés. Y hay un cuarto género literario de... muchos no lo ponen aparte, yo pienso que sí, por eso puse este esquema, vale la pena darle su espacio, y es el didáctico. Es decir, aquellos textos que explícitamente están diseñados para enseñar, para mostrar una moraleja, dar una contribución. Que los otros se agarren como herramientas didácticas, bueno, eso ya es una cuestión que vino después. Pero, por ejemplo, una novela no tiene como principal propósito enseñar. Que más adelante pueda ser un recurso didáctico por el encuadre, bueno, pero eso ya es muy distinto. De igual manera el poema. Otro tanto es el teatro, pero el didáctico sí, tiene como propósito enseñar, compartir una experiencia. Y ahí entran las fábulas, las epístolas, perdón, las cartas, los diálogos y el ensayo. El ensayo, digamos, está a mitad de camino entre el narrativo y el didáctico. ¿Sale? Entonces, teniendo en cuenta las características de estos géneros, pues bueno, yo voy a tener una idea sobre cómo leer, dónde van a estar los desafíos, qué es lo que me pueden aportar. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? no, profe, ninguna duda. Perfecto. ¿Los demás? ¿Los demás? No, profe. Profe, yo tengo una duda. Adelante. Eh,
En el género lírico, ¿cómo se podría identificar Egoglar, pastores, en un texto literario? Otra vez, no te entendí muy bien. Es que no entiendo la parte de Egoglar dentro del género Egoglar. lírica. Sí. Son versos pastoriles. Mm, Son, ¿a qué me refiero con esto? Que pueden hacer referencia a la vida en el campo, oh, ya. ¿sale? Sí, comprendo. Muchas gracias, De profe. nada. Por ahí voy a ver el chat si hay alguna otra duda. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a ir conociéndolos un poquito más a detalle. El género narrativo. Bueno, este género se va a distinguir por relatar historias imaginarias o reales que van a formar parte de una trama más amplia. Aquí lo que se pretende es que el escritor va a presentar una realidad ficticia, una realidad representada, como si fuese un mundo exterior objetivo ajeno al autor. O sea que va a jugar en muchas ocasiones en tercera persona. ¿Sale? Las características del género narrativo. Bueno, su intención principalmente es relatar, contar historias, informar, entretener, cotillar y divertir. Aquí lo que se plantea es responder preguntas de qué pasó, qué ha pasado, cómo ha sido. Lo que va a distinguir al género narrativo es que va a ocupar un lenguaje elaborado y artístico, que es lo que les decía, esta parte em, de la fluidez, de que el lenguaje sea florido, utilizar ahí figuras retóricas. ¿Sale? Por consiguiente, el enfoque va a ser subjetivo. El narrativo, cuando no es literario, va a ser utilizado para comunicar hechos de la vida cotidiana, por ejemplo, las noticias. ¿Sale? Ahí también se está relatando, pero bueno, las intenciones y el contexto llegan a ser muy, muy diferentes. ¿Sale? No es lo mismo una novela a una noticia. ¿Sale? En cuanto a funciones del lenguaje, bueno, van a andar jugando con la referencial, con la emotiva, la poética, ¿ok? Cuando no es literaria, es decir, cuando es una noticia, por ejemplo, un libro de historia, va a ser referencial, fáctica y apelativa. ¿Sale? Y bueno, el género literario va a involucrar el cuento, que va a ser una narración corta y sencilla, con pocos personajes, microhistorias, les dicen por ahí. La fábula, aunque este ya está más encuadrado en lo que es un texto didáctico, por el hecho de buscar transmitir una enseñanza, digamos que ahí también está en la frontera, o tiene doble nacionalidad. La novela, que es un relato relativamente largo, ¿no? Los chistes, que suelen ser historias muy breves, que tienen la intención de buscar hacer reír, también de generar cierta sátira o burla. Las anécdotas, que hacen narraciones orales de acontecimientos ocurridos en una persona. Frank Escamilla, para que se tengan una idea. Biografía, que cuentan la vida de una persona. La crónica, que bueno, como ya hemos visto, es un texto periodístico que recoge sucesos que han sucedido en la vida cotidiana y que van a estar ordenados cronológicamente. Y que además puede estar a mitad de camino entre una, eh, una postura subjetiva y una objetiva. ¿Sale? Un diario también puede entrar dentro de este tipo de textos. Ahí tienen como ejemplo el diario de Ana Frank. Y los mitos, aunque los mitos tienen un origen oral, ya después van a almacenarse o a preservarse en textos escritos, pero los mitos son orales, de ahí que tengan también cierta variación. ¿Ok?
¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo, Sí, adelante. yo siempre confundo la narración con la descripción. No, sí es muy diferente. La narración es el relato de una acción. Por ejemplo, se acercaron dos hombres a medianoche y están emboscados en un lugar oscuro a la espera de su próxima víctima, que es muy distinto a la descripción. La noche era cerrada, había mucho viento, el frío era intenso y yo llevaba poca ropa. Fue lo primero que ahorita se me ocurrió. Es decir, con la descripción te estoy dando elementos, pero no te estoy contando qué está pasando. Ambas se combinan en el género narrativo para darte un mayor cuadro de las cosas. Que qué bueno que me dejas esa duda porque voy a hacer ejercicios cuando estemos viendo tipos de texto para que identifiquen cuándo es una descripción, cuándo es un relato, cuándo es un texto de carácter argumentativo, es decir, que busca convencer. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero sí es muy importante en la comprensión lectura. Fíjense, hubiera incluido ese tema, ¿vale? Pero bueno, sí queda claro cuando es una inscripción, cuando es una narración, Sí, profe. Gracias. nada. Los demás, ¿cómo vamos? Todo bien, profe. Muy bien. Ahora viene el lírico. El lírico va a ser aquel que va a agrupar los textos en los que el autor va a expresar emociones o sentimientos. Usualmente va a ser en verso, aunque también vamos a encontrar poemas en prosa. Esos poemas se les van a conocer como versos libres. Y a veces parecen hasta reflexiones. Va a ser una tipología muy subjetiva, ya que el autor va a presentar la realidad desde su propia perspectiva y va a utilizar la palabra como una forma de arte para expresar sus pensamientos, reflejar sus estados de ánimo, sus vivencias, sentimientos o posturas. Aunque, como sabrán, hay también poemas que son un poco más explícitos, que aunque se preste a la interpretación, sí hay, digamos, un significado esencial. Se juega mayoritariamente en primera persona, aunque también llegamos a encontrar poemas en tercera persona. Ahora, ¿qué características va a tener el género lírico? Va a ser atemporal, no va a haber un tiempo cerrado, va a ser emotiva, va a estar cargada de mucho sentimiento, va a emplear el lenguaje figurado, es decir, aquí vamos a ver rebosantes de figuras retóricas. Va a estar escrito en primera persona, aunque como les decía, no siempre va a ser así, va a ser subjetivo y va a ser de carácter universal. Eso en cuanto al fondo, digamos el contenido. Si hablamos de lo que es la forma, hay una cadencia, es decir, un cierto orden. Va a estar escrito en verso, es decir, estos renglones entrecortados. Va a haber un ritmo, una cierta musicalidad. Va a dividirse en estrofas, al conjunto de versos se les va a denominar estrofas. Va a tener una métrica, es decir, una ritma específica. Y bueno, ya, perdón, en cuanto a métrica es tamaño de los versos. Y una rima es cómo acaban las palabras, lo que le va a dar cierta sonoridad y ritmo al texto. Que no todos los versos, también cabe señalar, poseen una rima. Los versos libres no. ¿Dudas? No, profe, ninguna. Vientos.
Ahora, ¿cuáles van a ser los subgéneros del texto lírico? La oda, que va a ser un poema estrófico de temática variada, ¿sale? La elegía, que va a ser un poema cuyo contenido consiste en expresión del sentimiento de dolor y pérdida, ¿vale? Esos usualmente se cantaban o se declamaban en los ritos funerarios. Luego tenemos la égloga, que es un poema en el que predomina la expresión de temas amorosos ambientados en una naturaleza bucólica, es decir, así muy, muy extrema, muy intensa. La sátira, que son poemas de censura humorística, es decir, de crítica de conductas morales. ¿Vale? Por ahí la canción, que originalmente pues, era un poema breve de origen trovadoresco y que, bueno, posteriormente pues ya ha tenido diferentes significados y una canción pues es un poema que va a ir acompañado de música. Por último tenemos, bueno, por penúltimo tenemos el madrigal, que es un poema breve de tema amoroso. Y al final, ñaca, 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 tenemos el himno, que es un poema solemne que va a plantear expresar sentimientos colectivos, o sea, con el cual más de uno se esté identificando. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. Las demás, Ninguna, profe. perfecto. Y bueno, aquí como ejemplo de eso tenemos un lindísimo poema. Muy bien, perfecto. Y este poema está bien bonito. Vamos a poner un poquito de sabor a esta clase. Leanlo con atención y interpretenlo. Cuéntenme de qué, cuál es la temática de ese poema, qué es lo que nos quiere decir. A ver si coincidimos. Sí, que cuando algo te apasiona, a mí me Ujú. da a entender esto, cuando algo te apasiona y lo expresas ante otras personas, ellos a su perspectiva, cada quien lo va a interpretar de manera diferente. Así que no va a estar, o van a estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que tú estás pensando y van a tratar de imitar, más no van a ser semejantes, más no iguales en el pensamiento que tengan. Ok, ok, interesante, interesante. Am, ¿Qué más? Vamos a ver si por ahí hay otra interpretación. Sin miedo al éxito, chicas y chicos.
Pues también tal vez puede hacer referencia a una parte que es muy famosa, de que la vida, cada uno, pues, que la vida es como un examen y que no por intentarle copiar al otro te va a ir bien a ti. Entonces, eso sea algo, explicarlo básicamente de que cada quien tiene su forma de ser, su forma de pensar, cada quien va a enfrentarse a sus retos, se puede guiar, mas no va a ser igual. ¡Ey! Muy interesante, muy, muy interesante. Interesante, interesante. Bien, ¿alguna más? Antes de yo llegar a la gandalle de de mi interpretación. También pienso que se centra, ay, perdón. No, no, adelante, adelante, adelante. Sí, Alexa. Sí, me refería que también se centra como en, no importa como que en el camino que vayas, pero siempre hay que tratar de seguir adelante, de volar, de soñar y de vivir esta vida, bueno, de vivir nuestra vida. También se centra como que de manera única en el aspecto de que somos personas pues maravillosas y que podemos demostrar a la gente lo que tenemos o lo bueno que tenemos. Ok, ok. Mm, Muy, muy entusiasmado por sus respuestas. A ver, yo les voy a comentar qué entendí de esto. Pues básicamente lo que nos plantean es que aunque nosotros enseñemos o compartamos un saber, eso no quiere decir que eso sea totalmente aplicable a quien lo recibe. Cada uno de nosotros tiene una individualidad, una particularidad en nuestro camino. Entonces yo, por ejemplo, les puedo enseñar ahorita literatura, que es un poema, que esto, pero cada uno de ustedes, desde su bagaje, desde su marco, sus marcos de aprendizaje lo van a particularizar, es decir, lo van a hacer suyo. Aunque yo les comparta mi experiencia, porque también fui aspirante a la UNAM, yo también me enfrenté a un examen de admisión, no va a ser igual a ustedes. Y me parece que esta poesía, y por eso me tengo un poquito en ello, resulta muy enriquecedora para nuestros días, porque ahora estamos como en la manía de que si a mí me salió bien, a todos va a ser igual, ¿no? Y no es así, cada uno parte de contextos diferentes, o sea, las experiencias que les tocó vivir a sus padres son muy distintas a las que ahorita les está tocando vivir. Mi proceso de aspirante para ingresar a una universidad es distinto a lo que ahorita están viviendo. Podemos tener cosas en común, que eso es de alguna manera lo que me permite compartirles, ¿no? No nada más, digamos, el conocimiento académico que tengo, sino em, la experiencia, porque pues bueno, yo también fui estudiante que concluyó un bachillerato, que se postuló para ingresar a una universidad, que se enfrentó a un examen de admisión, y no uno, dos. Pero definitivamente es muy distinto a lo que ahorita están viviendo, ¿no? En mi caso, pues bueno, no había facilidades de YouTube, de descargarme por internet la guía. En mi caso soy un poco más tradicional, yo sí soy de irme a las bibliotecas. Y bueno, era un poquito más complicado. Y con esto no me estoy poniendo la areola de santo de ángel, pues tener este tipo de apoyos, ¿no? Como el que ahorita yo les estoy aportando. Y ustedes, por supuesto, que tienen otra dinámica. Ahora también tienen sus propias dificultades, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está enseñando nuestra queridísima Teresa de Calcuta a partir de este poema. Y reitero, esto lo recalco porque, bueno, hay una manía, sobre todo en Facebook, en donde dicen, y la publicidad también abusa de ello, ¿no? De, mira, yo con la guía del CONAMAT pude quedar en las tres universidades. Y casi, casi, si yo puedo, tú puedes, ¿no? Y, ok, es motivante hasta cierto punto escuchar ese tipo de comentarios, ¿no? Si yo puedo, yo pude, pero los contextos son muy distintos, no sabemos lo que hay detrás.
Y creo que independientemente de dónde vayan, pues tienen derecho, como diría otra vez Teresa Calcuta, a vivir su vida, ¿no? Así es que este poema, la verdad, por lo menos la interpretación que le doy, que coincide con lo que, por ejemplo, Maribel escribió, con lo que escuché de parte de ustedes, pues está muy presente, ¿no? Así es que vivan, 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 vivan. Tomen referencias de los demás, pero al final la última decisión será de ustedes. Y no le teman al error. Y bueno, ya aquí nos vamos con el poema. Vamos a centrarnos un poquito con el poema. Bueno, no, esto lo vamos a guardar un poco. ¿Lo quieren que me detenga aquí con el poema, que es la parte central del texto lírico? Sí, porque hay ejercicios, ya me acordé. No, sí, no vamos a eludir este balazo. No vamos a recibir. Alejandro, ¿vas a comentar algo? Adelante. Ah, no, profe, que sí veamos el poema. Bueno, pues si estábamos hablando del poema como si fuera Dios, les hablaba maravillas de él, pero pues no, no se los he presentado. Pues bueno, querido grupo, les presento el poema, que es uno de los textos literarios más comunes. Básicamente va a ser una composición que va a estar escrita en verso, aunque vuelvo otra vez y aparezco discorreado, también lo pueden encontrar en prosa, en la que a través de la rima y otras herramientas del lenguaje, el autor va a expresar emociones e impresiones del mundo. ¿Sale? Eh, los poemas van a pertenecer principalmente a la lírica, pero dependiendo de la temática, pues vamos a involucrarlo en otros géneros literarios, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, poemas como la Odisea, la Ilíada, el Mahabharata, el Ramayana. Bueno, los primeros son de la literatura griega, el Mahabharata, el Ramayana, es de la literatura india. Y bueno, ya de ahí, poema del mío Cid, por ejemplo, sí son poemas, pero pertenecen a la parte de la épica, porque están contando hechos que involucran batallas, héroes, que vamos a vencer al mal, ¿no? Que vamos a alcanzar cierto ideal de vida y que se distinguen, por ejemplo, de la poesía religiosa que ustedes pueden encontrar en las letanías, que así se le llama, a los poemas de corte religioso, las letanías, los salmos, por ahí también los Vedas, que es parte de la literatura india, en donde, bueno, lo principal es reforzar el ritual religioso, ser depositarios de una perspectiva o una tendencia espiritual. Ahora, también los poemas te narran, te relatan cosas, ¿no? Ahí entra, por ejemplo, la épica. El poema del Cid es épico y narrativo a la vez. Épico porque te cuenta una acción referente a héroes, pero también es narrativo porque te está relatando qué está pasando con esos héroes. Ahí qué interesante está eso, ¿no? Y bueno, en cuanto a la dramática, poemas referentes al diálogo, pues ahí tienen a Shakespeare, ¿no? Aunque también, por ejemplo, Aristófanes, am, ay, se me fue el nombre, Esquilo, que son dramaturgos griegos de la época de Sócrates, para que se den una idea, muy, muy viejitos. Pues sus obras de teatro, sí hay monólogos y todo, pero entra también la poesía, entran los poemas, ¿no? Otro tanto sucede con Dante Alighieri, ¿no? Con la Divina Comedia. Entonces, hay varios tipos de poemas, ¿sale? Y en su mayoría, lo que plantean, o lo más común, es que plantean una métrica, una rima y un ritmo. Vamos a ir hablando más a profundidad al respecto. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna duda. No, Y bueno, profe. como Ninguna ejemplo, duda. perfecto. Bueno, como ejemplo tenemos este texto de Rafael Alberti, llamado El Marinerito, donde se ve un poco la estructura del poema, ¿no? Les decía que estos son los versos, estos renglones entrecortados. Hay una rima bastante abierta, ¿no? Marinerito va a rimar con bonito, nada con salada, y si ustedes lo leen, va a tener una cierta cadencia, va a tener una musicalidad.
Y si ustedes le ponen atención, es un texto muy bonito con toques infantiles, pero desde mi punto de vista, habla de la muerte. Leanlo con atención y vamos a ver si descubren ese significado como yo. O a lo mejor está tratando otra cosa que yo no estoy viendo. Es más, hasta de un funeral. Sí, profe, yo igual lo veo así. Sí, no, es un funeral. Yo también. Y si me pongo más crudo, es el funeral de un niño. O sea, vean qué bonito está este poema que, insisto, tiene toques infantiles, pero el sentido, el significado, por lo menos los que están conmigo, es bastante fuerte. Eso es lo padre de la literatura. No sé, me gusta este tipo de temas porque le hacemos a la Sherlock Holmes como de detectives. Eso está padre. Y además aquí vean las figuras literarias. Justo esta estrofa es la que me da la pista de que estamos hablando de un funeral. Por Los Ángeles. 5 delfines rameros su barca acompañaban. No sé, esto me parece que es como un séquito funerario, una especie de escolta. 2 ángeles marineros invisibles los guiaban. Yo lo interpreto Ajá, cuando dice 5 delfines rameros, y yo entiendo que son 5 en la tripulación. Su barca acompañaba, ahí las 5 personas acompañaban al marino. Dos ángeles así. marineros. Yo lo interpreto como la luz que ponen en la parte de arriba, ahora sí, los que lleven su barquito, ponen un Ujú. foco enorme y ponen dos, y esos son los que los guían para el agua, para ir hacia más o menos hacia dónde van a empezarse a hallar si no encuentran rocas o arrecifes. Ok, eso también está bien interesante, ¿eh? No, no lo había figurado de esa manera. Fíjense qué significados le estamos sacando a 3 estrofas. Ya de ahí nos Sí, pudiéramos incluso aventar una historia. sí, de hecho sí, porque en esta parte de rameros, yo siento que lo enfatizó aquí el poeta, porque recordemos que las personas que están en los barcos en aquella época no tenían el lenguaje adecuado, eran más vulgares, por eso lo menciona así, como que eran personas inadecuadas, a mi Puede parecer. ser, puede ser, aunque bueno, vamos a ver el significado de la palabra ramero. Ah, pues bueno, no, la RAE no me dice, bueno, encontré lo que es halcón ramero, que es un halcón pollo recién salido del nido, que salta de rama en rama. Ah, en otro diccionario me dicen que es una persona que controla el rame. El rame es un tipo de máquina empleada en fábricas de aprestos y acabados textiles. O sea que es como una especie de manija. Es esta parte, el ramero es, digamos, el palo del remo. Wow. Qué bueno, qué interesante, ¿eh? Mejor le cambiamos porque si no me quedo aquí, me faltan todavía otros temas. Y bueno, ya vamos a entrarle al género dramático. Que confesarles que de los tres es
con el que estoy menos familiarizado. Si bien he tenido la oportunidad de ir a obras de teatro, he de comentarles que el género dramático aún es desconocido para mí, no es tan presente. Y bueno, va a ser textos en forma de diálogo con la intención de que sean representados en un escenario. Las obras dramáticas van a seguir su curso a partir de la interrelación de los personajes, que sin que haya una descripción como tal, el público va a ir conociendo a partir del diálogo que se crea entre ellos, ¿no? O sea, es una historia que va a ser escrita para ser representada. Y un primo de este género, pues son los guiones cinematográficos y televisivos. También las telenovelas, eso también pudiera ser. ¿Sale? Es que bueno, vamos con lo que sigue. Ok, vamos con las características. ¿Qué características tiene el teatro? Pues como les decía, tiene dos tipos textuales, el diálogo y el monólogo. Tiene un sentido social, se busca llegar a un público determinado. Y hay acotaciones, es decir, que en el teatro hay textos entre paréntesis y en cursivas que plantean, digamos, un escenario, una indicación. O sea, que antes del diálogo, por ejemplo, si aparece enojado, pues bueno, ese diálogo lo tienes que decir molesto, no le tienes que dar ese énfasis. ¿Vale? Y bueno, también hay elementos visuales, gestos, movimientos, luces, vestuarios, ruidos, música y demás. Ah, géneros o subgéneros del texto dramático. Aquí tenemos que el género dramático se divide en tres: el mayor, el menor y el lírico. El mayor, pues vamos a tener la tragedia, en donde, bueno, es una historia que va a terminar mal, en donde los personajes van a enfrentar a su destino, van a luchar contra él, pero pues van a pasarla muy mal. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de Romeo y Julieta? Sí, ¿La han Sí, visto? Está muy, muy famoso. Bueno, pues ahí tienen la tragedia. Pobres, por más que intentaron vivir su amor, chilas pelas. Se murieron, acabaron mal. Tenemos una versión. em, las leyendas mexicanas tienen su propia versión con Popocatépetl y Ixtlacíhuatl. Comparen ambas historias y son de amores imposibles. ¿Sale? Entonces, ese es un ejemplo de ello. Otro es Edipo Rey. Su contraparte es la comedia.
que van a ser escenificaciones de conflictos de la vida cotidiana, pero con un toque de risa. Aquí implica el humor. Y por último tenemos el drama, que es el enfrentamiento de los personajes con su destino. Pero tiene un toque que no siempre puede acabar mal, ¿vale? Eso en cuanto a los géneros dramáticos mayores. Los géneros dramáticos menores está el auto sacramental, que son piezas de carácter alegórico en torno a un dogma religioso. Piensen, por ejemplo, en la Pasión de Jesús, esta que se representa acá en un poblado de la Ciudad de México que se llama Iztapalapa. Es muy famosa, ¿sí lo ubican? Sí, pero ¿Sí se han escuchado hablar de ella? sí. Sí, Pues bueno, ahí tienen un ejemplo de un auto sacramental. Otra tanto son las pastorelas. Y en algunos casos se llegaba hasta hacer la representación de la aparición de la Virgen. Bueno, otro caso de un género dramático menor es el entremés, que son obras breves que van a estar representadas en los entreactos de las comedias. Chan, 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 chan. Antes, y bueno, hay obras que llegaban a durar mucho tiempo, entonces tenían intermedios y entreactos, o sea, eran momentos en donde cambiaba el escenario, los actores hacían modificaciones en su atuendo para salir al siguiente acto, a la siguiente escena, y en esos huecos hacían entremeses que eran teatros guiñones, de sombras, marionetas, eh, también por ahí entran la mímica, por ejemplo, eran como que pequeñas cápsulas. Y por último, pues bueno, está el teatro lírico, que va a plantear, que va a estar dividida en dos, la ópera, que es una obra escénica completamente cantada, ya saben esto que eh, se presentan en los auditorios, que forma parte de la música culta, y por otra parte está la zarzuela, que es una obra escénica que va a incluir tanto partes cantadas como partes declamadas, y que son más pequeñas. Yo aquí salgo del closet, no soy muy afín a la ópera, casi no me llama la atención. Y además conozco muy poco. Digamos que mi ópera, que sí me late, mi ópera favorita, es Carmina Burana, que no sé si por ahí la hayan escuchado. Está basada en un poema de la Edad Media que habla de los placeres de la vida, y que fue escrito por una serie de sacerdotes que abandonaban la vida de la iglesia y se dedicaban pues, a escribir poesía sobre la parte mundana y a pasarla bien. Bebían y bueno, le daban gusto al cuerpo. Pues uno de ellos, uno de esos goliardos, esos curas rebeldes, se aventó Carmina Burana, que está padre. Y ya mucho después, creo que es un checo, el músico, no recuerdo bien, Karlov se llama el autor, no sé si es ruso o checo, pero este güey la musicalizó y es bastante famosa. Si han visto Drácula de Francis Ford Coppola, me parece que hay fragmentos de Carmina Burana en esa película. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? no prefiero ninguna duda. Vientos. Y bueno, ahí tienen un fragmento, un ejemplo de lo que es una obra de teatro. Melide. Y bueno, ya para cerrar esta parte de los géneros didácticos, pues tenemos, perdón, los géneros literarios, otro blooper, ¿no? Los géneros didácticos, cuyo objetivo pues va a ser transmitir ideas, opiniones sobre diversos temas o compartir una enseñanza moral, religiosa o filosófica. ¿Sale? En cuanto a la forma, se van a distinguir por ser textos escritos en prosa, es decir, de corrido, aunque hay algunos que, como la fábula, que les ha dado por cultivar el verso. ¿Sale?
Entre los géneros literarios didácticos está la epístola, que básicamente son cartas que se dirigían a alguien en donde se hablaba de ciertos temas. Uno de mis filósofos preferidos, un compa que era griego llamado Epicuro, este cuate compartía sus perspectivas filosóficas a través de cartas. De hecho, no escribió libros como tales, él todo lo comparte a través de cartas, cartas a mí me... Y es muy interesante lo que él propone el epicureísmo. Espero que puedan entrar en enero al curso de filosofía. Bueno, vamos a tener ahí filosofía y ahí les hablaré un poquito más de Epicuro. Luego tenemos la fábula, que es una experiencia vivida por animales que simbolizan conductas humanas, terminando siempre en una moraleja. ¿Qué es de lo más común? Y por último está el ensayo. El ensayo es un texto breve en el que el autor expone y defiende su actitud ante una cuestión determinada, aportando juicios y opiniones personales. Ejemplo de un texto didáctico, pues bueno, creo que a lo mejor ustedes han leído esta bonita fábula cuando iban en la primaria. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan de esta fábula? Tengo mis críticas, ¿eh? ¿Cómo ven? ¿Qué piensan de esta fábula? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? No lo sé, yo, en mi opinión, la Ajá. hormiguita fue malvada. La cigarra sí se divirtió y todo, pero le pidió ayuda de buena forma. No fue grosera ni nada. Yo siento que también las acciones, como Ujú. somos, actuamos a la vez como nos piden las cosas. Y como se lo pidió la cigarra, fue una cuestión muy amable. Y yo, en mi particular opinión, la hormiga fue descortés al mencionarle de tajón que no le iba a dar ni siquiera un recurso. Ok, exacto. Sí, yo también cuestiono esa moraleja, ¿no? Ok, es importante prever, en su momento trabajar, pero pues ¿dónde queda la empatía? ¿Dónde queda la solidaridad? Que otra Exacto, vez es algo que escasea, ¿no? Tristemente ahorita pues se ha dominado más te ayudo, te apoyo, me interesa en ti en tanto que tú me seas útil. ¿No? Bye. Ni quien te
encuentre, ¿no? Entonces, ojo, porque esa falta de empatía, esa falta de sensibilidad en el otro, pues es lo que hace que estemos ahorita en el hoyo, ¿no? Es la base de todo sentido comunitario. Y bueno, para colofón de esta sesión, vamos a ver las figuras retóricas entendidas como mecanismos lingüísticos que van a modificar el uso normal y lógico de la lengua con el fin de embellecer estilísticamente el mensaje, dar énfasis a ciertas temáticas, tramas, momentos, ya lo habíamos visto ahorita con los poemas que vivimos, que analizamos. Y bueno, esto lo incorporo porque llega a ser también una limitación y una piedrita en el zapato a la hora de leer, sobre todo esta parte de textos literarios, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las características así sí, muy básicas de las figuras literarias? Pues van a darle énfasis a las ideas o los sentimientos que se usan en las oraciones o frases. Tienen un estilo comunicativo, van a alterar la forma en que se dicen las cosas, o sea, gracias a estas figuras, el lenguaje tiende a ser connotativo y busca provocar una impresión estética, que a su vez tiene diferentes objetivos: visibilizar, no sé, la cuestión, darle importancia, manifestar un sentimiento o inclusive plantear, convencer, ¿no? Me decía ahí una amiga, pues prefiero que mis pretendientes no sean tan agrestes, es decir, tan violentos en las invitaciones, que me digan las cosas con un poquito más de sensibilidad, ¿no? Porque me platico, nadie hace salidas de café y chelas, que llegó un chavo, cual ella pues le agradaba, y literal le dijo, ¿cuándo te llevo al hotel? Y se llevaban bien, ¿eh? O sea, eran cuates, no crean que era un desconocido, una persona con la cual ya había tenido cierta convivencia, y así, ¿cuándo te llevo al hotel? Uf, no sé, entiendo la incomodidad de ella, ¿no? Es más, yo ahorita lo refiero y me siento bastante incómodo, ¿no? Entonces creo que sin caer en hipocresía, en la doble moral y sobre todo en la falta de sinceridad, creo que para ese tipo de propuestas, pues hay maneras un poco más estéticas, ¿no? De proponerlo, ¿no? Entonces, yo tampoco no caer en vulgaridades, ¿no? Porque ahorita me acordé de un caso en el que les platiqué de esto a unos alumnos en presencial y no faltó luego su hijo. Y entonces, profe, estaría mejor decirle cuándo vamos a montar los apuñaladas y así. No tampoco así, pero bueno, ahí también entró una figura retórica, ¿no? Ah, un eufemismo, es eso, un eufemismo, ¿no? Entonces vamos a ver las más importantes. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Cómo ven? Respecto de su, ahora sí, su La amiga, o lo anécdota, que dijo el alumno en lo de la- la anécdota de las dos, clase, o las dos lo de la... anécdotas en uno, que van hiladas en el Bueno, mismo tema. sí, de hecho sí. Bueno, lamentablemente pues hay personas que son muy directas y lo expresan y lo manifiestan de esa forma tan cruda, pero bueno, en mi opinión, cuando pasa en ese tipo de cuestiones, pues nada más es plantearle que la verdad no deseas intervenir con él en ese estándar de cuerpo a cuerpo, ya que no te parece suficientemente atractivo o su forma de decirlo le ha quitado toda la seducción al asunto, ¿no? Dijiste algo muy importante, ¿no? Ahora sí que, hablando de retóricos, pues en el pedir está el dar. Digo, a mí no me ha tocado una propuesta así, de parte de una chica,
Pero sí me resultaría un tanto agresivo que me dijeran, ¿qué onda, Fabián? ¿Cuándo nos vamos al hotel? Espérate, trátame con más cariño, ¿no? Digo, tampoco no es que me avienten ahí toda una poesía de 24,000 versos para, pues no sé, tener un rato de intimidad. Tampoco no es el extremo, pero creo que, No, sí, ajá, no, sí, sí, concuerdo con este que también es el extremo, pero yo también siento que en ese tipo de cuestiones, pues depende ya de la chica o el chico. Tal vez a él le guste que sean muy directos, tal vez a ella le guste que sean más románticos o menos románticos, o ujú, tal vez porque lo conoce ya de tiempo, no sé, son varias cuestiones, ¿no? De cada quien, cómo forme su criterio. definitivamente, ¿no? Definitivamente. Y tocaste un punto muy importante en donde creo que la literatura, ahora sí que más allá de las cuestiones académicas, nos pueden enseñar algo y es la sensibilidad. Si algo veo muy enriquecedor e importante de parte de las humanidades en general, no nada más la literatura, sino también hay la historia, la filosofía, etc., 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 es que enri- refuerzan nuestra sensibilidad, es decir, nos abren al mundo, nos hacen ver que no solo somos nosotros, que, pues, güey, estás ahí conviviendo con gente de chile, mole y pozole, entonces, adecuar la convivencia, adecuar el lenguaje. Porque, por ejemplo, por más confianza que tengas, digo, a no ser que la contraparte también esté en esa línea, pero por más que sea familiar la convivencia, por más que incluso sea en un antro, en un bar, en donde tal vez se preste ese tipo de situaciones, pues llegar así tan agresivo, ¿qué onda cuando nos vamos a la cama? Espérate, no sé, mata el líbido, ¿no? Insisto, tampoco es caer en el extremo, aunque tienes muchísima razón, Cassandra, hay gente que pues probablemente le guste, sí, y tal vez reaccione de ese modo, ¿no? Pero por lo mismo es importante la apertura que deja la sensibilidad, que a su vez es consolidada por este tipo de asignaturas. Nos permite conocer, nos permite ser muy finos y entender. Y al final ahí implica una flexibilización, para que vean que esto va más allá de sacar reactivos en un examen, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo para las meditaciones previas de ir a la cama y cerrando, pues vamos a ver eh, las figuras retóricas más importantes que hay. Posterior al cierre de la clase, les voy a mandar un pequeño PDF en donde viene un poco más explicado. Eso sí se los dejo como colofón del curso para que, bueno, se preste para una mejoría de lectura. Esta es como una pequeña probadita. Tenemos la primera, que es la comparación, que básicamente es la relación de dos términos o ideas semejantes con expresión de comparación. Aquí entran el es, como, parece, igual, etc, etc, etc. Pónganle mucha atención porque a veces la comparación la confunden con la metáfora. No es lo mismo decir tus dientes son como perlas a las perlas de tu boca, que eso es lo que corresponde a una metáfora, entendida como la identificación de dos términos, uno real y uno imaginario, sustituyendo el primero por el segundo. O sea, noten que estamos hablando de la misma idea, estamos diciendo lo mismo, pero son dos recursos distintos. Se parecen, pero no son iguales. La diferencia entre una comparación y una metáfora es que la metáfora no ocupa el cómo. No están comparando. Están aludiendo a que por medio de esa expresión yo estoy indicando otra cosa. Por ejemplo, la cascada que cae de tu cabeza y llega hasta la cintura. Ahí estoy aludiendo al cabello y específicamente a la longitud. Y le estoy refiriendo como una expresión de belleza. Cosa muy distinta a tu cabello como una cascada que cae directo hasta tus caderas. Ahí está haciendo una comparación del cabello con lo que realmente sucede con una cascada.
Y ese, digamos, como que es el primer paso para ir rascándole un poquito más a los poemas e entenderle mejor. Y bueno, también a las canciones. Pero no son las únicas. Tenemos la hipérbole, que es la representación de la realidad de forma exagerada, aumentando o disminuyendo excesivamente las cualidades y acciones. Su boca era una gruta. Ahí otra vez, muy distinta la metáfora. ¿Sale? Ahí está, sí, está aludiendo las características de la gruta a la boca, y bueno, puede que esté diciendo otra cosa, ¿no? Tenemos la personificación, que es la atribución de cualidades humanas a los seres inanimados. El sol nos saluda al amanecer. Llora el viento y la mar no sabe si es azul. El viento no, el viento ha dejado de hablar y el sol ahora esconde su luz. O sea, hablar es una cualidad humana que se le está dando al viento. Y bueno, todo eso está enfatizando un entorno de tristeza, de oscuridad, está ahí refiriendo a un conflicto, a algo, ¿no? Entonces, noten qué padre está eso, ¿no? La metonimia, que es la designación de un término o una cosa con el nombre de otro que guarda relación de causalidad o procedencia. Por ejemplo, se compró un Picasso, se bebió una copa. El Picasso es una pintura, ¿vale? Luego tenemos la hiperbatón, que es la alteración del orden lógico gramatical de las palabras. Del salón en el ángulo oscuro. Es decir, cuando ponen ahí las cosas al revés. Si a ustedes les gusta Caifanes, Saúl Hernández, que es el compositor tanto de la música como de la letra de la mayoría de esas canciones, le gusta mucho ocupar la hiperbatón. Hay una canción que se llama De noche todos los gatos son pardos. Bueno, lo que acaba de mencionar es un hiperbatón. En vez de decir em, los gatos son pardos en la noche, que sería, digamos, una estructura gramatical formal, el compa que hace, lo voltea. De noche todos los gatos son pardos. Y eso lo realiza para darle pues una mayor musicalidad a la letra, ¿no? Luego tenemos la antítesis, que es la presentación de dos ideas, pensamientos, expresiones contrarios. Vivo sin vivir, vivir, vivo sin vivir en mí. Mm, Y ahorita se me viene a la mente una canción de Roberto Carlos, que es un baladista de los setentas, muy famoso, a lo mejor lo conocen, que ocupa, ocupa mucho ese tipo de figuras. La canción en donde se ve más clara es una que se llama Añoranzas, que por cierto está algo triste, ¿eh? Luego ¿Cómo tenemos, va? ay, se me fue la letra. Porque yo sí las he escuchado de Roberto Carlos, pero no Ah, me ¿sí sé su ubicas tipo de a Roberto canciones. Carlos? Sí, Ah, ok, eres de Roberto las Carlos, mías. José, Enrique Guzmán, César Costa, Pues creo que compartimos el mismo legado Pablito. musical de nuestros papás, porque yo conocí a Roberto Carlos, a José José, por mi papá y mi mamá, y bueno, ya los demás por mis abuelitos. Por ejemplo, los Panchos, por mis abuelitos. Ah, sí, las canciones de los Panchos, con la guitarra. Ajá, mi abuelito era de esos que en las fiestas se ponía a tocar la guitarra, los boleros. Dice la letra, sin motivo, voy viviendo por ahí, por vivir, mis valores tan confusos, reprimidos hoy por ti, deambulando sin sentido por las calles, sin saber a dónde ir. En mi vida ahora solo significan, ya ni siquiera sé, vuelvo por casa donde trato de escapar, y bueno, ya de ahí viene la parte dramática, ¿no? Porque es una canción que habla de una ruptura, de la tristeza que deja una ruptura amorosa. Entonces ahí entra la antítesis. ¿Sale?
Luego viene la ironía, que pues da a entender lo contrario de lo que se desea o se piensa. Es listo el chico. Esta parte de la ironía va más hacia un tono burlón, ¿eh? Ahí depende mucho el contexto comunicativo. La anáfora, que es una repetición de una o varias palabras al comienzo de una frase o verso, por ti, por ti. Eso me recordó una canción de Oscar Chávez que sí se llama Por ti. Y hay otra que también está muy presente, la anáfora, que es Perdón. Está padre esa canción también. Fíjense que aquí la música, ciertos géneros musicales ayudan a visibilizar más estas figuras retóricas. Y desde mi humilde perspectiva personal, eh, digamos que visibiliza la riqueza y la creatividad con la que se escriben las canciones. Cosa que no ocurre tristemente en toda la música. Y perdón si aquí sueno muy prejuicioso, pero en donde menos he encontrado este manejo del vocabulario es, por ejemplo, en el reggaetón. En el reggaetón sí, pero digamos que mal ocupados. Sí, sí juegan mucho con el lenguaje implícito, pero no es muy creativo. Y a veces llega a ser hasta muy, no sé, se me fue la palabra. Es que no es grotesco. Sí, o sea, la palabra que estaba buscando, grotesco. A veces es un sinsentido, ¿no? Y en la banda, pues también es otro tanto. Ojo, no estoy diciendo con todos, ¿eh? Porque, por ejemplo, por ahí una persona cercana al reggaetón, no sé si realmente lo sea, pero Calle 13 me resulta magnífico. Ese compa, bueno, esos compas, ya, residente en específico, pues tiene muchísima creatividad, que el cuate se la sabe de todas a todas. Por ahí si nos vamos, no precisamente con la banda, sino con la norteña, hay letras muy bien hechas, o sea, escuchen con atención a los Tigres del Norte, a los Tijuana, creo que sí son los Tucanes de Tijuana, los Cardenales de Nuevo León, vaya, esta generación de música norteña, grupera, banda, pero más viejita, tiene muchísima creatividad en sus letras. Y ojo, lo dice alguien que no es muy afín a esos géneros. No me gustan mucho, pero sí les reconozco la creatividad. Por ahí hay una que otra de la banda Limón que se salva, pero en general hay una escasez. Y aguas, porque el consumo de ese tipo de música, insisto, sin sonar prejuicioso, incluso hace que nosotros no seamos, digamos, exigentes, ¿no? Yo, por ejemplo, gracias a la música, pues he aprendido muchísimo de literatura, de poesía, y a veces más que en mis clases que tuve en la preparatoria. Y no sé si se ha notado, ¿no? Pero de la música he aprendido y he conocido qué tal poeta, qué tal escritor, pero son géneros los que guardan eso. Sería muy, muy beneficioso que pues en todos hubiera ese tipo de creatividad. No la hay, pero pues sí, las canciones de su género preferido pudieran servir de campo de práctica para este tipo de temas, ¿no? Si escuchas música en inglés, se puede, pero es, creo yo, un poco más complicado. Bueno, tenemos ya para ir cerrando esto la aliteración, que es la repetición de un sonido o varios iguales y próximos en un verso estrofa, con el ala aleve de leve abanico, en donde también se ve mucho, esto es en los trabalenguas. En los trabalenguas hay bastantes aliteraciones. La onomatopeya, que es la imitación de sonidos reales por medio de procedimientos fonéticos de la lengua. Toc toc, run run. Ay, se me fueron otras. Ay, ayúdenme, ayúdenme. ¿Dónde más tenemos la onomatopeya? Bueno, y al final tenemos la paranomasia, que es la utilización de palabras que suenan de forma parecida. ¿Sale? Entonces, teniendo en cuenta estos recursos, podemos leer con más atención. Y bueno, ya para ir
cerrando esta clase, hay algunos consejos extras para comprender un texto literario. El primero de ellos es el contexto, ¿no? Que bueno, creo que eso incluso ya apareció a lo largo de la clase, que implica reconocer el tiempo en el cual se hace la obra a nivel político, económico y social. Cuando estemos en historia y veamos el tema de análisis historiográfico, es un tanto parecido. Uno puede entenderle mejor a un texto si conoce al autor, si conoce a qué corriente literaria pertenece, si conoce un poco las tramas que, o las temáticas que ocupa esa corriente, también la parte del contexto histórico, cuando estemos viendo corrientes literarias, justamente yo juego mucho con esto. De hecho, a veces incluso me iban a reclamar porque empiezo las corrientes literarias con, con la parte de la historia, ¿no? Porque eso ayuda un poquito a entender el porqué de esas cosas. Y si por ahí han leído a Víctor Hugo, que es un escritor muy famoso de la corriente romántica en la primera mitad del siglo XIX, y se leen Los Miserables o El Jorobado de Notre Dame, que por cierto son obras bellísimas, se las recomiendo ampliamente, pues bueno, tienen énfasis por lo que en ese momento estaba sucediendo, por quién era Víctor Hugo, ¿no? De igual modo, si ustedes leen a García Márquez y por ahí andan Cien años de soledad, El coronel no tiene quien escriba, los cuentos de no sé qué, se me fue ahí el nombre, o El amor en los tiempos de cólera, perdón, pues que entran esas temáticas porque en esa época Gabo, junto con otros escritores latinoamericanos, intentaban de alguna manera aludir a la realidad latinoamericana de los años entre los 40, 50 y 60. Y ahí, bueno, otra vez la parte de historia les ayuda muchísimo. Entonces, además del contexto literario, la biografía del autor y los escritos para hacer comparaciones de los géneros literarios que ha realizado el dicho autor, ¿no? O sea, no es lo mismo un ensayo a una novela, ¿no? Hay diferentes tendencias. Quien tiene, digamos, contrastes, entre lo más eh, abierto, entra Carlos Fuentes, que es uno de los mejores escritores de la literatura contemporánea mexicana. Otro tanto es José Agustín, que también es una recomendación literaria que les doy. Es un compa que es muy ameno haciendo ensayos. De hecho, yo lo leí para mi tesis y además tiene unos novelones muy buenos. Y lo interesante es que, aunque sea en la parte ensayística como en la parte de las novelas, pues hay temas en común. Entonces, eso facilita muchísimo. ¿Sale? El tercero, no dejen que el texto los abrume. Vean el lado bueno. Si se resiste la trama, si hay un vocabulario difícil o una estructura gramatical que es ajena a ustedes, tranquilos. Véanse poco a poco y apelen y va a ayudarles muchísimo al conocer el trasfondo histórico. ¿Sale? Vayan poco a poco en este descubrimiento de entender lo que quiere comunicar el autor. Y jamás, jamás de los jamases lean por obligación. Traten de encontrarle un sentido. Si ustedes se enamoran de la lectura, van a descubrir que es fascinante, pero para ello tienen que vincularlo con un interés personal. Se los comento porque, por ejemplo, cuando a mí me tocó estudiar mate, incluso en la carrera, aquellos que van a pedagogía no se escapan, van a ver matemáticas en la carrera, espero que eso no los desanime, pues son matemáticas muy lindas. Yo todavía tenía algunos resabios de que las mates eran complicadas, se me vinieron a la mente los 20,000 fracasos que tuve con el Baldor, pero aquí tuve la gran fortuna de que tuve una excelente profesora de estadística. Yo por falta de práctica yo no me acuerdo de muchísimas cosas, que más que fue algo que aún así me costó trabajo. Pero ella, digamos que enfatizó el por qué la estadística era importante para un pedagogo. Y incluso hacía juegos a partir de las lecturas. Consecuencia de eso, me terminó interesando la estadística. Le reconocí su valor. Y aunque no dejó de costarme trabajo esa bendita materia, y por supuesto que la lectura del libro, sí le encontré un mayor, ¿cómo explicarlo? Un mayor sentido. Y por supuesto que, bueno, fue menos difícil poder hacer los ejercicios. Eso mismo pueden aplicarlo en cualquier otra materia. Entiendan el porqué y eso va a hacer que incluso lean más. Cuando yo descubrí ese superpoder
al momento de estudiar química, física, biología, que son materias que tampoco domino y que bueno, ahí por curiosidad intelectual he explorado un poco. No saben, me han dado ganas de conocer un poco más y ahorita de hecho estoy en recopilación de PDF, voy a empezar por lo tranquilo, de textos de ese tipo de ciencias, ¿no? Porque también me reconozco que el saber un poquito de eso que no domino me permite enriquecer mi propia formación. ¿Va? Entonces ahorita los pequeños retos libres que tengo, si puedo, me leo un poco de Carl Sagan, que es divulgación de la ciencia, Julieta Fierro, tengo por aquí uno sobre evolución, que de biología es un tema que me gusta muchísimo. Y bueno, ha sido más fácil. No es em, un camino, un paseo por el paraíso, porque bueno, mi propia limitación y el ser ajeno a esas materias, pues hacen que haya cosas que me cuesten una barbaridad. Pero sí es menos difícil, sí uno se desespera menos. Entonces, enamórense de la lectura. Y bueno, ahí pueden aplicar las otras estrategias que ya hemos visto antes. Leanse el prólogo y la introducción de la obra. Eso permite acercar también de qué se va a tratar. Acuérdense, una predictividad, el aspecto sociopolítico y cultural y también conocer otra vez algunos datos biográficos del autor. Afortunadamente hay muchas ediciones en donde les cuentan un poco de esto. Hay estudios preliminares, así se les conoce, no más de 4 o 5 cuartillas, en donde les cuentan qué onda con ese texto, con ese autor. Y resultan ser elementos muy, 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 muy atinados porque uno ya sabe más o menos de qué se va a tratar, por qué se escribió de esa manera. ¿Vale? No todas las ediciones son así, pero sí bastantitas. Incluso las más populares o básicas la tienen. Por ejemplo, aquí soy de esos de que tienen lecturas múltiples. Tengo una novela que me gusta mucho, que por cierto, cuando veamos Primera Guerra Mundial, se las voy a recomendar. Se llama Sin Novedad en el Frente. Es de un cuate que peleó en la Primera Guerra Mundial, que sobrevivió y que a partir de su experiencia se volvió uno de los principales promotores del pacifismo. De hecho, el cuate, al ser alemán, en los 30 fue perseguido por Hitler porque estaba oponiéndose a estas políticas militaristas que andaban armando el Tercer Reich. Bueno, esto lo supe gracias al prólogo que había en esta edición. No es un prólogo muy, ay, bendito, ahí está. No es un prólogo muy largo, es de página a página y media, pero con eso uno ya tiene para que el libro no sea un desconocido y sea más fácil enamorarse de él. Y bueno, por último, es un consejo que ya les había dado. Busquen las palabras en el diccionario, búsquenlas y no pierdan de vista el contexto comunicativo. Entre más enriquezcan su vocabulario, va a ser más fácil escribir, va a ser más fácil leer y algo que resulte importante, que no se estresen a la hora de estudiar, ni mucho menos de resolver el examen. Y espero que con esto no pierda estudiantes. Y creo que ya he dejado ahí una pequeña probadita en las ejercitaciones que he visto, pero sí, ocupo palabras que no son muy comunes. Cuando vean el material de historia, de geografía, de filosofía, sí llego a ocupar una redacción que sin ser de abogado o de mamón de universidad, sí trata más o menos de retarlos. Y lo hago a propósito, no solamente para que sea como un reflejo de su bagaje cultural, que tiene que enriquecerlo, por favor, sino también para medir sus habilidades verbales, porque es muy posible que en el examen se vayan a enfrentar a situaciones parecidas. Entonces, mi objetivo como profesor no solamente es aclimatarlos con un escenario común, como desafortunadamente sucede en muchos otros lados, sino que tengan las suficientes herramientas para, si viene por ahí una pregunta con 2, 3 palabras que yo jamás había escuchado
en mi entorno cotidiano, bueno, ya sepa de qué está hablando y entonces no me resulta complicado resolverlo, ¿no? Y bueno, ya de ahí los estoy preparando porque van a entrar a un contexto académico en donde el lenguaje va a ser un poquito más exigente. Entonces están a buen momento de comenzar una madurez intelectual, de ampliar su bagaje cultural, de incorporar un poco más de palabras a su vocabulario, pulir mejor la escritura. Y si bien no es necesario que eso lo hagan 24 horas, 7 días a la semana, insisto, no imagino que le digan a su papá, insigne progenitor, hágame usted la grandísima cortesía de pasarme la sal. Se escucharía muy raro, ¿no? Digo, sin llegar a esos extremos, sí más o menos tener mejores elementos de comunicación. Porque eso incluso implica tener una vida un poco más plena, ¿no? También para eso ponen estas materias, no crean que para fregarles la vida, ni ser sangrones. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿tienen dudas, preguntas, comentarios? Ay, ya me pasó un poquito de tiempo, 10:10, perdónenme. Cuéntenme qué les pareció la sesión de hoy. Muy bien, prof, me gustó mucho. Muchísimas Nada, gracias. Ajá. nada más, iba a decir que sí, sí me gustó mucho, nada más esperaba ya los ejercicios para empezar ahí. Bueno, pues si ya les ganó la ansiedad, como ponen el perrito de los memes, pues adelante, ya tienen todas las armas básicas para enfrentarse a mí por medio de, pues, esas actividades que quedan pendientes, ¿vale? Y sobre todo la final. Los demás, ¿qué tal? ¿Cómo se sintieron? Muy bien, profe, muchas gracias por su tiempo y también me pareció muy interesante. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, con esto parcialmente despedimos el taller. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes. Me habría gustado que la mayoría de los participantes hubiesen estado por lo menos hoy, pero bueno, hay cosas que uno no puede dominar, ¿no? Y aunque esperaría que los resultados fueran diferentes, tristemente no es así. Pero en fin, ojalá que les haya servido. Am, para quienes no pueden acompañarme a partir de la siguiente semana, pues espero que esto que trabajamos la semana pasada y esta puedan servirles para ser más autónomos como estudiantes. Les deseo la mejor de las suertes. Y para quienes iban a continuar, pues potencialicen sus habilidades de estudio y las complementen con lo que ya vamos a ver durante las materias, que va a ser un poquito más informativo, más apegado a lo que sería el temario, ¿no? Quizá la primera semana, no tanto por ser introductorio, porque les digo, hay todavía algunas cosillas que me gustaría comentarles, sobre todo que tengan claras las reglas del juego, y con ello me refiero tanto para las del curso como para la parte del proceso de selección. De hecho, ya les voy a dejar ahí una pequeña tarea. Sí, todavía no empieza la clase y ya les estoy dejando una pequeña tarea, ¿no? Pero bueno, va con el fin de que entre más informados estén de cómo la UNAM juega, pues va a resultar más factible que la puedan vencer en el examen y no haya dudas, ambigüedades y estreses innecesarios. A partir de la segunda semana, pues ya vamos a tomar más en forma lo que sería la exposición de los contenidos, aunque la primera semana se plantea de chocolate, cosa que no es así. em, Procuren no faltar, ¿sale? Es importante que tengan esa información. Y bueno, quienes no, afortunadamente aquí creo que todas van a seguir conmigo, qué bueno. Pues bueno, fue un gusto haber estado con ustedes, valió la pena pese a todo. Y bueno, no queda más que desearles lo mejor. Quienes sí, pues bienvenidos porque se viene una fiesta mayor. Creo que me van a ver incluso más que sus respectivas parejas, perrijos, familia, pero creo que va a ser por un bien mayor. Y voy a intentar que, como ha sucedido en este taller,
no es un ardid publicitario, así es en serio, así es mi forma de trabajar, pero que sea lo más ameno posible, sobre todo por el horario que vamos a tener, que estamos teniendo, que sí, la verdad es que está un poquito complicado, pero bueno, creo que al final fue el más adecuado considerando que ustedes durante el día están en la escuela, en el trabajo, atendiendo perrijos, siendo youtubers, influencers y demás. ¿Sale? Entonces, bueno, comentarios finales, chicas, chicos, ya para ir despidiendo esto. No, profe, ninguna. Bueno, pues felices fiestas, pásenla bien, disfruten lo que queda en las vacaciones, relájense, tiempo al tiempo, y bueno, a empezar el siguiente año con el pie derecho. ¿Sale? Mis mejores Igualmente, deseos, profe, muchas gracias. bonito fin de semana, estamos en contacto, bye, Bye, Ay, profe. gracias. hasta Igualmente. Vale, luego, hasta nos vemos, luego, profe. Felipe, bye, Feliz año nuevo. igualmente, bye, Si no nos vemos. sí, bye, pues no creo que nos podamos ver, dale, bye, bye, nos vemos hasta la semana que entra.